Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quería reflexionar un poco sobre el tema de la memoria, ya que es un tema del que recientemente me he informado mucho, porque me ha tocado trabajar en él en la carrera y me ha parecido súper interesante y me ha hecho pensar muchísimo sobre el concepto que tenemos de memoria y lo que realmente es la memoria humana. Desde la revolución industrial, desde el nacimiento del método científico, hemos tendido a ver cada vez más las cosas como máquinas, ¿no? Hemos mecanizado nuestro cuerpo hasta tal punto en el que nos hemos identificado a nosotros mismos como una máquina, ¿no? Cuando algo no nos funciona bien en el coche, lo llevamos al taller. Cuando algo no nos funciona bien en el cuerpo, vamos al médico, que aplican los dos un método similar de tratamiento, que es: vamos a ver qué le está pasando, ¿no? Cuáles son los síntomas y cuál es la solución a aplicar según el manual. Todo esto ha hecho que la visión que tenemos de nosotros mismos y de la memoria esté muy equivocada. Si os preguntara, o a mí mismo me hubiera preguntado hace unos meses, ¿qué es la memoria? Enseguida todos asociamos a la memoria con un gran archivo o con un gran archivador donde cada una de las vivencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida quedan ahí documentadas, ¿no? Y de la misma forma, ¿no? Nosotros podemos ir a ese archivador siempre que lo necesitamos, a recuperar esa memoria en concreto y recordar ese suceso, por ejemplo, ¿no? Yo creo que todos tenemos esa visión de la memoria, ¿no? De que cuando pasa algo queda impreso, eso que acaba de pasar queda impreso en nosotros y podemos acceder a esa memoria siempre que queramos y reproducirla literalmente como sucedió, ¿no? Como que si sacáramos una fotografía de ese momento, y eso es lo que recuperamos. Pues bien, eso en realidad es una visión bastante antigua de lo que es la memoria, ¿no? De precisamente los primeros estudiosos que se pusieron a analizar y a investigar qué es la memoria, y que tenían esa visión, ¿no?, mecanicista de lo que es el ser humano. Pero el concepto de memoria, tal y como se está estudiando hoy en día, va muchísimo más allá, y probablemente a lo que nosotros llamamos memoria solo hace referencia a una parte muy concreta de esa memoria, ¿no?, de ese concepto más grande de memoria. Y además lo tenemos bastante distorsionado con respecto a lo que ahora mismo se ha estudiado y se ha demostrado. Lo más interesante, en mi opinión, pero es que hace ya muchos años que se ha roto el mito de la memoria exacta. La grandísima mayoría de veces, por no decir todas, no recordamos las cosas tal y como sucedieron, sino como nosotros las percibimos. No tenemos copias exactas, fotografías de eso que pasó, sino fotografías de cómo nosotros reaccionamos a eso que pasó, recordando eventos o palabras, magnificando algunos de sus elementos o directamente inventando cosas para rellenar vacíos y que generan un recuerdo de algo que realmente no sucedió. Los recuerdos son subjetivos. Recordamos, por ejemplo, con una viveza mayor eso que nos llamó la atención, y cosas que no nos llamaran la atención, que pasaron desapercibidas, probablemente ni las recordamos, ni las llegamos a procesar en ese momento, y por tanto directamente no entraron ni a ese archivador que nos imaginamos. Si algo en concreto nos llamó la atención, por muy insignificante que sea, nuestro cerebro le va a ir dando con los años mucha más importancia de la que tuvo quizá en ese momento. Nuestro cerebro añadirá pequeños detalles que contribuyan a hacer de eso que a nosotros nos pareció significativo algo aún más significativo de lo que fue. Nuestro cerebro va a crear esos pequeños nexos entre varias cosas que quizá de entrada no estuvieran conectadas. Incluso nuestro cerebro es capaz de crear recuerdos falsos directamente. Recuerdos que sentimos y vivimos como verdaderos, pero que en realidad nunca sucedieron. De hecho, hay estudios que afirman que todos los humanos tenemos falsos recuerdos en nuestra memoria, que todos tenemos algún recuerdo que hemos inventado nosotros mismos, pero que vivimos recordándolo como algo que pasó de verdad.
Estos recuerdos muchas veces pueden ayudar a protegernos, como por ejemplo, muchos de ellos pueden ayudarnos a idealizar nuestra infancia o el cambiar algunos acontecimientos traumáticos que vivimos por otros que no lo sean, por otros que no nos hagan daño. Yo, por ejemplo, hay un recuerdo en concreto que creo que es falso. A lo largo de los años cada vez me ha parecido más inverosímil que eso en concreto pasara, porque hablo de párvulos, de estar sin los profesores, de una situación que, vista desde la perspectiva, me parece demasiado idílica para ser cierta. Y precisamente por eso sospecho que pueda ser una falsa memoria, algo que yo, a través de los años, a través de ir añadiéndole pequeños detalles, intentándolo recordar, he ido creando. Y al final de todo, el hecho de que eso que yo recuerde pasara o no pasara, no es relevante, no tiene importancia. Pues en mi cabeza, tener un recuerdo tan temprano con esas personas, con esos niños con los que yo estaba en párvulos, siempre fue como una fuente de seguridad para mí, para acordarme o para tener presente que yo llevaba muchos años conviviendo con esas personas. Si mi cerebro creó ese recuerdo, es porque mi cerebro necesitaba tener esa seguridad, y con ese recuerdo la tuvo. Las implicaciones de esta forma de ver la memoria como algo que creamos y no como algo que almacenamos son bastante más grandes de lo que pueda parecer, ya que muchas culturas y muchas religiones incluso definen a las personas precisamente por eso que han sido y no por lo que son en el momento actual, ¿no? Si yo me intento definir a mí mismo como Xavi, muy probablemente tiraré de ir al pasado, ¿no? De todo eso que yo he hecho y de todo lo que conozco de mí mismo a través de las experiencias vitales que he tenido en el pasado. Pero entonces, si los recuerdos, entre comillas, los creamos nosotros mismos, los magnificamos o los recordamos muchas veces de formas en las que realmente no fue como pasó eso, implica que tenemos una parte muy activa en la creación precisamente de eso que nos define, que es nuestro pasado. Es por eso precisamente por lo que gente que en un inicio pueden haber tenido carreras muy similares, pueden ser muy distintas en cuanto a, por ejemplo, la humildad o la arrogancia. Precisamente por la concepción que tienen de todo eso que ha pasado hasta que han llegado donde están. Naturalmente, esto es quitarle muchos factores a esta ecuación, pero en esencia, la forma en la que recordamos las cosas influye muchísimo en cómo nos comportamos nosotros el día a día, con nosotros mismos o con la relación que tenemos con las otras personas, sobre todo con las personas más cercanas. Nosotros tenemos un peso muy importante en nuestro pasado y en cómo esto va a afectar a nuestro futuro. Lejos de esta máquina de la que hablaba al principio, que es muy arraigada sobre todo en la cultura occidental, de la propia concepción del humano, estas teorías de la memoria más fluidas, más subjetivas, que aceptan que cada recuerdo es subjetivo y que por tanto cada uno recordará las cosas de una forma muy distinta, centrándose en los detalles que a él, por sus valores, por sus traumas, por cómo es él, le hayan marcado más. Tenemos que quitarnos de la cabeza, ¿no?, esa máquina, ya que no somos capaces de hacer fotografías de todo eso que ha pasado y por tanto no tenemos que pretender hacerlo. Somos mucho más orgánicos de como muchas veces nos concebimos a nosotros mismos y por tanto tenemos que aceptar que la forma con la que interactuamos con el mundo es la que está creando precisamente todos esos recuerdos de la forma en la que recordamos, y entender también que la visión de las otras personas del mundo también está influenciada por esos recuerdos subjetivos que pueden tener de nosotros mismos o de otras personas con las que interactuamos. Un mismo evento se puede interpretar de miles de formas, se puede almacenar de miles de formas y por tanto a lo largo de los años acabar en experiencias
totalmente alejadas y totalmente distintas de cómo pasó una cosa. Y no significa que una de las dos sea más verdadera porque uno tiene mejor memoria. Es simplemente que en la cabeza de cada uno esas situaciones sucedieron para cada uno tal y como las recuerdan, de ninguna otra forma. Ya poniéndonos casi metafísicos, se podría decir que realmente existen esas dos realidades en cada una de las cabezas y llegados a este punto muchas veces la verdad objetiva, eso que realmente pasó, no tiene ni cabida, porque lo más importante que nos dice esa visión de la memoria es que todo depende de nuestra percepción. Cada uno de los eventos que nos pasan en nuestra vida depende de nuestra percepción. Nada más, espero que no haya sido mucho lío. A mí es algo que me voló bastante la cabeza porque reconozco que tenía una visión súper simple de lo que es la memoria, ¿no? Y me he dado cuenta de que es un campo súper interesante y que tengo muchas ganas de seguir estudiando al respecto. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo, si no como mínimo que os haya entretenido un rato y nos vemos en el próximo.